Bendiciones, paz de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo fraternal para todos mis hermanos que hasta ahora nos pueden ver a través de este mensaje en vivo. El propósito de compartir esta santa palabra es porque en nuestro país, Chile, el día 2 de julio se van a celebrar unas votaciones con el propósito de poder postular a ciertas personas a la candidatura de la presidencia de la República. La Iglesia Evangélica no es política. La Iglesia Evangélica no se inmiscuye en política, porque tenemos un mandato de nuestro Señor, que es que tenemos que orar por todos los gobernantes. El libro de Tito, en el capítulo 3, como dice su santa palabra, en el versículo 1 y 2, el Señor Jesús señala de esta manera: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que Dios añada bendición a su santa palabra. El mostrar la mansedumbre, mis amados hermanos, no significa que tenemos que guardar silencio ante el pecado. El mostrar la mansedumbre, amados hermanos, no significa que nosotros tenemos que sujetarnos ante las propuestas que muchas veces hacen los gobernantes y que dañan enormemente los valores y principios cristianos de la Santa Iglesia Evangélica. Por lo tanto, quisiera brevemente comentarles lo que significa que nosotros como pueblo de Dios no tomemos parte en nuestra opinión. Chile es un país libre y soberano. Chile es un país donde la constitución política nos permite a nosotros emitir nuestra opinión libremente. Últimamente pareciera que la Iglesia Evangélica tiene una opinión muy dividida y muy diferente unos con otros. No debería ser, porque nosotros como Iglesia debemos servir al mismo Cristo, debemos servir al mismo Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero invitarles a que ustedes tengan unos días de meditación, días de oración, días de ayuno, para que conforme nuestra Constitución ustedes puedan emitir sus preferencias, lo que ustedes creen que es lo correcto y que va a defender nuestros valores y nuestros principios cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Postulantes a la presidencia de nuestra nación son variados. Sus ideales son variadas. Nosotros como cristianos, que siempre decimos acá en nuestro país, Chile, que somos más de 3 millones, es hora en que nosotros hagamos sentir ese peso. A veces hablamos más con el silencio que con palabras. Cada cual tiene su trabajo y tiene su misión en el Señor. Todas son respetables. Así como hay hermanos y consiervos que Dios les ha llamado a enfrentar esto de una manera en particular, también hay otros que lo hacen en una manera más anónima. Pero Dios siempre se provee de sus hijos y de sus hijas para hacer notar tanto su agrado como su disgusto. La palabra de Dios a nosotros nos recuerda que debemos sujetarnos a nuestro gobernante. Es fácil a veces para nuestro gobernante decir perdón por los errores cometidos, sin ni siquiera meditar los daños que estamos dejando en nuestro pasar. Chile es un país que, si bien es cierto, estuvo dividido, hoy día es horrenda la subdivisión que hay. Por lo tanto, mis hermanos, cuando usted emita este 2 de julio su voto, piense muy bien su preferencia,
piense muy bien, Dios nos da la oportunidad en nuestro país de poder ser parte de esto. Si usted se queda en su casa y no emite sus preferencias para escoger nuestras nuevas autoridades, nuestros nuevos gobernantes, es una tremenda bendición que tenemos. La iglesia primitiva no tenía esta posibilidad, simplemente tenía que asumir lo que el César disponía. Hoy día en Chile tenemos esta posibilidad y esta oportunidad de emitir nuestra opinión. Si decido quedarme en casa como cristiano, voy a ser responsable de lo que suceda en parte a futuro. Si es que yo decido no ser parte de esto, si decido inclinarme por A o por B, voy a ser responsable. Pero no puedo guardar silencio, porque lo que vamos a heredarle a nuestros hijos, lo que vamos a heredarle a nuestros nietos y a las futuras generaciones, hoy día depende de nuestra opinión como cristianos evangélicos. Cada cual es libre de escoger lo que le parece correcto. Que Dios bendiga su opinión, que Dios bendiga su preferencia. Dios dice que debemos sujetarnos a las autoridades y que le obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra. Le vamos a obedecer en todo lo que sea una buena obra, pero no le vamos a obedecer en todo lo que sea una mala obra. Se discute en el Senado estas propuestas que todo el país conoce. La propuesta de identidad de género. Es algo tremendo. El objetivo es reconocer y dar protección al derecho de identidad de género de las personas mayores de edad. Es decir, darle una legalidad a un ser humano por escoger, a un ser humano adulto, para poder escoger la opción sexual que quiera tener. Pero ese es un tema de adulto. Cada cual es libre de escoger lo que mejor cree correcto y saludable a su vida. Ese es el propósito del proyecto. Permitiéndole a ese adulto escoger su sexualidad. Que Dios nos bendiga. Permitiéndole también, al momento de escoger ese adulto su sexualidad, concurrir al registro civil y cambiar su identidad conforme haya escogido. Se entiende por identidad de género la convicción personal interna que tenga cada ser humano. Puede que exista un ser humano que tenga sus genes que indudablemente son de hombre o de mujer, pero pueda escoger en opción. Eso es algo absolutamente personal. El texto deja fuera a los niños en el principio, pero ahora dice que señala que es solo para mayores de edad, los que pueden operarse si lo desean. Pero ahora, sepa usted, hoy día estamos a 25 de junio, este proyecto se fue a la Cámara Baja y ahí se corre el gran riesgo de que ellos en sus propuestas, ellos quieren también ingresar a los niños. También quieren que los niños escojan su sexualidad. A nosotros como padres, conforme la palabra de Dios, conforme la constitución de nuestra nación, conforme las leyes, conforme la ciencia, a nosotros como padres nos corresponde educar a nuestros hijos. A nosotros como padres nos corresponde dirigir la formación intelectual, psicológica de nuestros hijos. También se requiere, para que esto se apruebe, un informe médico. Se requiere un informe médico. Y aquí es donde la autoridad en parte está pasando por alto a la medicina. La medicina fue creada por Dios. La medicina dice
que es una disforía de género. La medicina dice que es una disforía de género, que es algo que no perdurará. Se refiere a la condición de homosexual, de gay. Los psicólogos demuestran que la condición de disforía y homosexualidad, 99% más vienen más de hechos traumáticos. Y esos hechos traumáticos son violaciones, y esos hechos traumáticos son ejemplos confusos para su formación sexual. Esta es la opinión de la medicina, de los profesionales, de los psicólogos que son profesionales, de los médicos que son profesionales, que consagran su vida para beneficiarnos a nosotros. Esta es la ciencia del bien que Dios ha creado. Si el Estado no toma en cuenta la ciencia del bien, entonces ¿para qué los hombres estudian medicina? Si el Estado, para poder determinar la creación de alguna ley, es autónomo y es egoísta en sus pensamientos y no considera la opinión absolutamente de nadie, entonces no estamos hablando de un Estado democrático. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia, a nuestra descendencia, que Dios las proteja en el nombre de Jesús, y que el Señor nos oriente, y que el Espíritu Santo nos diga la decisión correcta que debemos tomar. Que Dios sea con nosotros. El derecho a tener una identidad de género, la persona adulta que quiera tenerlo es libre de hacerlo. Pero de ahí a pretender que se constituya un matrimonio con los mismos derechos que tenemos las personas, tanto varones como mujeres, es algo imposible. El matrimonio fue constituido para multiplicarse. Dios lo constituyó de esa manera. Fructificaos y multiplicaos, le dijo Adán con Eva. Llenad la tierra y sojuzgadla. Hoy día se pretende en nuestro país, Chile, que la gente del mismo sexo pudiera tener, ojalá nunca suceda, un matrimonio igualitario. Eso es imposible. Con el acuerdo de unión de vida en pareja le arreglaron sus heredades futuras. Pero de ahí a tener, porque al momento un matrimonio igual que los matrimonios naturales entre hombre y mujer establecido por Dios, significa que tendrían derecho a adopción. En nuestro país, un matrimonio bien constituido, de buenos valores, de buenos principios, le cuesta muchísimo alcanzar la adopción de un pequeño. Pero quieren legislar con una facilidad tremenda para entregarles en adopción a estas personas que padecen, quizás, de esta disforía, entregarles en sus manos la educación, la formación ética, valórica y moral de niños que son absolutamente inocentes. Que Dios nos guarde. Creo que la ciencia ha hecho su trabajo y lo sigue haciendo. Creo que los gobernantes deberían considerar la opinión de los profesionales que hay en nuestro país. Hace poco se realizó la encuesta en nuestro país. En ningún momento se consideró el consultar cuál era su fe, su credo o su religión, como usted prefiera llamarle. De esa forma encubrieron la cantidad de gente cristiana que hay en nuestro país. Es más, ellos pidieron conversar con jóvenes y con niños. Que Dios nos ayude. Un joven, ¿qué opinión un niño al respecto de lo que sucede hoy día en nuestro entorno? Que Dios nos bendiga. Si bien es cierto, hay jóvenes muy capacitados con un intelecto muy avanzado, o hay jóvenes que están insertos en estas temáticas diarias, hay otros que no. Que Dios nos bendiga. Pero sí sabemos como iglesia que nosotros somos más de 3 millones de votantes. Por lo tanto, somos mayoría, hermanos amados.
Es ahora el momento de poder demostrar lo que somos. Gracias a Dios podemos brindar una opinión, porque les recuerdo que antiguamente, en la iglesia primitiva, y aún más atrás y algunos años más adelante, nuestra opinión no valía nada. Pero hoy día, gracias al Señor, tenemos opinión. Gracias al Señor, podemos ir a decir en conciencia, con las cosas claras como cristianos, cuál es la persona que conforme nuestra convicción va a defender nuestros valores. Hoy día, desgraciadamente, en Chile se está actuando de la siguiente manera. Si bien es cierto, todo esto son proyectos nada más. El proyecto de identidad de género, el proyecto de la despenalización del aborto, el proyecto de la igualdad, son solo proyectos. Pero en Chile se está actuando como que esto ya fuesen leyes. Chile, al pretender hacer ley estos proyectos, no solo está violando la opinión profesional de los médicos, no solo viola eso, no solo pretende violar la Constitución, por eso para ellos es tan urgente cambiar la Constitución política, porque no puede existir una ley que sobrepase la Constitución política. Por lo tanto, es tan urgente para ellos el cambiarla. La ley Zamudio es suficiente para salvaguardar todo este tipo de situaciones. No creo que usted como padre, mi amado hermano, acepte, usted que es una persona que cree en Dios, cristiana, no creo que usted acepte que a su hijo o a su hija en las escuelas le estén diciendo que pueden escoger el sexo que quieran. No creo que usted acepte eso. No creo que usted acepte que alguien le diga a su hija, a su pequeña, a su pequeño, que tanto nos cuesta educar a nuestros hijos. No creo que usted acepte que venga un profesor o una profesora distorsionada a decirle que si quiere ser niñita, lo puede ser. O si quiere ser niñito, lo puede ser. Eso es lo que va a suceder. Al despenalizar el aborto, cambiando tema, se van a producir violaciones y abusos al por mayor. Y por favor no me digan que no va a suceder, porque sí va a suceder. Es abrirle la puerta aún más a la maldad y al pecado. Si hoy día nuestras leyes frenan en parte este tipo de situaciones, usted se imaginará lo que va a suceder si se aprueban estas formas de despenalizar el aborto. Los violadores se van a sentir libres y muchas personas van a acudir a los centros médicos, quizás entre comillas diciendo que fueron violadas o violados, quizás, y se va a hacer una práctica. ¿Y quién vela por el alma de esos pequeños? La vida comienza desde que el espermio fecunda al óvulo. Desde ahí hay vida en cuanto a la parte humana. De ahí en adelante, no soy especialista, no soy médico, ni pretendo ni me creo serlo. Pero la vida comienza desde ahí, conforme nos enseña el Señor en su palabra, y conforme los síntomas que vemos nosotros en nuestras esposas cuando toda vez que han quedado embarazadas, esperando un bebé. De ahí en adelante que comienzan las manifestaciones de esa criatura dentro del vientre de las madres. Pero estas personas que hoy día nos gobiernan, desgraciadamente, pretenden despenalizar, y no hay nada ni nadie que hoy día alce la voz tan potentemente, me refiero a autoridades que puedan defender la vida de ese infante, de ese pequeño que está dentro del vientre de una madre. ¿Cuántas personas hay en nuestra nación que darían todo lo que tienen, todos sus bienes, para poder ser madre, para poder ser padre, para poder sentir dentro de sus vientres una criatura? Por esta razón y muchas más, nosotros tenemos que meditar muy bien. Esto no se trata de política. Esto no es política. Esto no es tener preferencia por cual o por cual.
Esto se trata de ser claro y de ser objetivo. Esto se trata de yo poder concurrir, usted poder concurrir y poder decir previa información de las personas que van a presentarse como tal. Esta es la persona que va a defender los valores, principios éticos y morales de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que debemos de sujetarnos a nuestro gobernante. También dicen las Escrituras y nos enseñan claramente quienes no van a heredar el reino de los cielos. Hoy día, pareciera que nosotros los cristianos evangélicos odiamos a las personas que padecen una disforía, odiamos a las personas que son homosexuales, que son lesbianas. Pareciera que es así. Pareciera que odiamos a las personas que son travestis. Quiero dejarle bien claro que nosotros los cristianos evangélicos, que alabamos y bendecimos el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, no tenemos ese sentir. Para nada. La palabra de Dios no solo establece referente a personas que practican esto, que no van a heredar el reino de Dios, porque el que lo practica no lo va a heredar, sino también dice que los ladrones, los mentirosos, entre otros más, no van a heredar el reino de Dios. Los estafadores, los maldicientes, también dice que no van a heredar el reino de Dios. El tema es que nosotros como iglesia evangélica, amados hermanos, no tenemos un sentimiento de odio contra las personas que están viviendo esta situación. En lo personal, conozco personas así. Conozco personas que luchan contra eso. Conozco personas que han salido de eso. Entonces, no puede, bajo ningún punto de vista, existir un odio. Lo que Dios aborrece y lo que Dios nos enseña es el pecado en sí. Es la acción de ejecutar eso. No es agradable delante de los ojos del Señor ese tipo de relaciones, porque Dios creó varón y creó mujer. También existe el enemigo de las almas que ha venido a destruir la obra de Dios. Y esa es la gran batalla que se está lidiando. La lucha del bien contra el mal. El Señor enseña lo correcto, el enemigo enseña lo incorrecto. El Señor nos hizo varón, el enemigo le dice que es mujer. El Señor, Dios Todopoderoso, dejó las cosas bien claras y las salidas, y a nadie deja atrapado. Dios nos dejó una salida en el nombre de Jesús. Dice el Señor que tenemos que estar dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Nosotros fuimos puestos para la defensa del Evangelio, para la defensa de los valores y principios éticos y morales que están dentro de la sana doctrina de la palabra del Señor. Este es un problema más que existe, de muchos que hay, como muchos también autodenominados apóstoles, profetas, entre comillas nomás, que lo único que hacen, obispos, pastores y demás, que lo único que han hecho durante muchos años, siglos, es lucrarse con la palabra del Señor. Dios enseña claramente, mis hermanos, que el que no trabaja, tampoco coma. Por lo tanto, nos asiste el deber de trabajar. Hay muchos que lucran con el Evangelio. De eso vemos, desgraciadamente, mis hermanos amados, lo que ha acontecido. Este Estado, estos gobernantes, le han proporcionado, de acuerdo a la información que circula por las redes sociales, 5.000 millones de pesos a la iglesia JBC. La gente que no nos conoce pensará que esos dineros van para todas las iglesias de Chile. No es así, mis hermanos. Para mejorar la infraestructura. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La iglesia cristiana evangélica no puede tener una colusión
política religiosa. La iglesia cristiana evangélica, como dice la palabra, debe sujetarse y orar por los gobernantes, cualquiera que esté, para que esos gobernantes gobiernen bien. Porque si los gobernantes que tenemos en nuestra nación gobernaran bien, toda la nación viviría quieta y sosegadamente, como dice el Señor. Toda la nación. No habría problemas. Pero desgraciadamente, la iglesia se descuidó. La iglesia miró otras cosas y no miró el bienestar de la nación. Vio el bienestar propio, pero no el de la nación. Cuando nosotros como iglesia miramos nuestro bienestar, pasamos a ser sectarios. Nosotros fuimos puestos para orar por nuestra nación, para orar por los gobernantes. Por eso es muy importante y muy interesante que usted se informe y que usted emita su opinión tras ese voto. Al final de cuentas, nosotros como iglesia sabemos que el Señor Dios Todopoderoso pondrá como gobernante a quien Él tenga predestinado. Al final sabemos, como dice su palabra, que Él pone reyes y quita reyes. Él muda los tiempos y las edades, porque Él es el soberano. Sé que me podrían decir que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Cierto. Volviendo al punto inicial. Cierto. Dios lo destruyó. Porque dice el libro de Génesis que los hombres de Sodoma y de Gomorra eran malos en gran manera. Y eran malos contra Jehová, contra Dios. Estaban en contra de todo lo que Dios había establecido. Hoy día vemos esa manifestación en nuestro país de estos hombres que están en contra de lo que Dios establece. Por lo tanto, no puede esperar nuestra nación, mis hermanos amados, una bendición. Por esa razón, esto no es con espadas, esto no es con ejército. Asistí a una reunión de pastores y obispos y uno se puso de pie y dijo: nosotros estamos creando un partido político para esta situación. Gracias a Dios que la pastora que Dios envió, la varona de Dios, gracias a Dios que venía en el Espíritu. Todos estos problemas que tenemos en nuestra nación no se pueden resolver creando un partido político. Nosotros no fuimos llamados para ser injertados en la política. Si esto es muy simple, si Dios quiere un político, convierte un político. Si Dios quiere hablarnos desde adentro de la ciencia, convierte hombres de ciencia. Si Dios quiere hablarnos dentro de la docencia, dentro del profesorado, convierte profesores. Si Dios quiere hablarnos dentro de la construcción, convierte constructores. No necesito, fui llamado a servirle al Señor, inmiscuirme en la política. No necesito ir allá. Lo que necesito es doblar mis rodillas, ayunar, orar, presentar sacrificios aceptos a Dios, interceder por nuestra nación. Interceder por ella delante de la presencia del Señor. Eso sí, necesito hacer. Y la iglesia es lo que necesita hacer. Hubo un mover en los últimos años, en los cuales en algunos casos estuve presente como uno más, donde ciertos políticos iban a las iglesias, y yo creo que usted también se ha estado presente, a promocionar su postulación política desde concejal hacia arriba. Y le facilitaron los púlpitos, y muchos de ellos salieron elegidos, pero la iglesia quedó atada, comprometida con ese tipo de personas. Y cuando esas personas hoy día requieren algo, esos hombres de Dios no pueden hacer nada,
porque se entrelazaron con ellos, porque hay ciertas cosas de por medio. Gracias a Dios que nos hizo una iglesia y una organización libre en nuestra nación, por lo cual me siento con la libertad de poder opinar. Que Dios nos bendiga. No queremos en nuestra nación gobernantes corrompidos. Si detallamos la corrupción en Chile, quizás estaríamos el resto del año. Todos emiten opiniones y todos señalan a tal o a cual cómo resolver situaciones. Chile dicen que está pasando por un mal momento económico, otros dicen que sí. Creo que para aquellos que han tomado los dineros del Estado, una forma que laven sus conciencias, a lo mínimo, es que devuelvan los dineros. Aquellos que han recibido salarios inmensos, ilícitamente, si es que hay alguno de acuerdo a las leyes, porque al final los jueces y magistrados están para imponer las leyes, y de acuerdo a su opinión, han tomado, malversado fondos. Creo que lo mejor que podrían hacer es devolver los dineros a los fondos del país. De esa forma la economía se mejoraría. Que Dios nos bendiga en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Mis hermanos amados, dice la palabra del Señor. Yo sé que usted piensa, quizás es uno de los que piensa, de que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por los sodomitas y dale con los sodomitas. Pero nos olvidamos que Abraham también intercedió por Sodoma y Gomorra. Libro de Génesis capítulo 18, verso 23, Abraham intercedió por ellos. Y Dios dijo, Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubieran 50 justos? Mis hermanos, nosotros no somos judíos de raza. Nosotros somos injertados al árbol. Dios nos injertó, nos permitió esta bendición. Transmitiendo en vivo y sucede lo que en todo lugar. Se cae la señal. Pero mis hermanos amados, como les planteaba, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y consultó a Dios y le dijo si que habían 50 justos. Y así en adelante los que conocemos el Evangelio. Nosotros no sabemos si dentro de todas esas personas que están en un estado de homosexualidad hay justos. Porque nosotros, como les decía, no somos de linaje judío, fuimos injertados al árbol. Y nos olvidamos quiénes fuimos. No oigo a alguien que salga a la defensa de las personas que están viviendo esta situación. No oigo a nadie que salga a la defensa de ellos. Entonces, hay que preguntarse, ¿habrá dentro de nuestras iglesias evangélicas, obispos, pastores, diáconos, diaconisas, hermanos, etcétera, que tengan un familiar que sea homosexual, lesbiana, bisexual? Creo que hay. Creo que hay. El amor y la misericordia de Dios es para todos. Ellos merecen también una oportunidad para conocer al Señor. El libro de Isaías, en el capítulo 56, nos enseña y dice el Señor, el eunuco que abrazare su pacto. Lo dice claramente el Señor. Que abrazare su pacto y dejare lo de eunuco, Dios le dará un mejor lugar. Quiero invitar a toda la comunidad que es gay, que es homosexual, a buscar la presencia de Dios, a conversar con el Señor, a preguntarle al Señor, a pedirle y a rogarle que el Señor les libre de esta situación, porque el Señor es el que tiene toda la autoridad y todo el poder
para poder librarlos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Espero en el nombre de Jesús que tengamos una nueva oportunidad para poder compartir. Les invito a que este día 2 de julio usted pueda ir a emitir su preferencia, pero en conciencia. No le digo ni por este ni por el otro, porque usted es una persona inteligente, usted es una persona muy inteligente que puede pensar y puede saber quién va a representar su preferencia. Queremos un Chile libre de esta maldad. Queremos heredar un Chile libre. No queremos que a nuestros hijos se les lave el cerebro en la escuela, que a nuestros niños se les digan que son niñas, o a nuestras niñas se les digan que son niños. Es tremendamente dañino para la vida de un ser humano. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes y esperamos tener una nueva ocasión. Bendiciones.